Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar en esta mañana. Es un tema que me había estado dando vueltas en mi corazón, en mi mente. Dios me decía que teníamos que tocar un tema como este. Y fíjense que la forma en que el Señor habló a mi vida es, no sé si ustedes han visto algunos videos. A veces cuando la gente va manejando se transforma y se vuelve agresiva, ¿verdad? Y a veces se ven muchos videos de pleitos entre vehículos, ¿verdad? Pero me llamaban la atención mucho algunos videos que a veces hay cierto conflicto entre un carro y un motociclista, ¿verdad? Y a veces se enoja el motociclista y tan enojado que está, se le junta al carro. Él está pensando que el vehículo en el que va está firme, ¿verdad? Porque no se cae, va bien agarrado del volante, ¿verdad? Y él piensa que dándole una patada al vehículo pues, lo va a dañar, lo va a rayar, le va a hacer algo feo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando le da una patada? ¿Quién es el que se cae? Se cae el de la moto. ¿Por qué? Si él va y piensa que pateando fuerte el vehículo le va a causar un daño y el que sale volando y sale perdiendo es él, porque él no está consciente que no está en equilibrio, que no tiene la fuerza, que hay fuerzas que actúan a su alrededor, que él si hace esa acción el que va a salir disparado es él. Ahora usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver hoy? Nosotros a veces hacemos lo mismo, no estamos en equilibrio para luchar contra las fuerzas del enemigo. Y queremos luchar contra el enemigo, ¿y quién sale volando? Nosotros, porque no estamos conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hoy vamos a hablar de la guerra espiritual, pero vamos a hablar conforme a lo que dice la palabra. He conocido a muchos hermanos en muchos lugares, ¿verdad? que se les ha dado una enseñanza que tiene ciertos tintes verdaderos, pero a veces traspasan ciertos límites. Mucha gente, muchos hermanos se convierten en los cazafantasmas y quieren ver espíritus demoníacos en todas las personas y en todo, y ahí andan reprendiendo y van aquí, van allá y todos tienen demonios para ellos, y si alguien tiene sueño en el servicio es que hay un espíritu de flojera en él, ¿no? Y si alguien huele feo es que hay espíritus en él que le provocan tiene cierto aspecto de verdad, pero el asunto es de que la palabra nunca nos dice que nosotros vamos a andar persiguiendo a los demonios. Verdaderamente hay una lucha y vamos a verlo en Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios capítulo 6, verso 12. Dice, porque no tenemos una lucha contra sangre y carne. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Que nuestra lucha no es física. Recordemos que nosotros tenemos un cuerpo que nos permite entablar una relación con el mundo físico, pero tenemos un espíritu en el cual nosotros tenemos un contacto con el mundo espiritual. Y el mundo espiritual hay dos polos, así como existe el magnetismo, así como existen dos polos en la tierra, el norte y el sur. Hay dos polos espirituales, el que es de Dios y el que no es de Dios, que si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando habla aquí la palabra de esta palabra siglo, se refiere al sistema de valores, de creencias, de ideas que el mundo maneja, porque está influido ¿por quién? Por el enemigo, por Satanás. Tenemos una lucha.
Dice, contra huestes de maldad, espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando investigaba este tema, aquí parte una enseñanza y una doctrina que le llaman demonología, y empiezan a establecer cuáles son los principados, cuáles son las potestades, cuáles son los gobernadores, y se van profundo en esa área, pero no vamos a ver eso. Vamos a entender una cosa: ¿cómo es que esa guerra influye en nosotros o nosotros formamos parte de esa guerra? Y a veces el cristiano pierde esa visión y se siente como aquel motociclista que le quiere dar una patada al carro, pero va a salir volando. Porque a veces piensa luchar o quiere luchar, pero en un ambiente que no es el que Dios nos ha llamado a pelear. Y ahí están reprendiendo, y ahí andan aquí, y andan visitando por allá. Pero vamos a ver cómo es que el diablo influyó desde el inicio en la creación de Dios. Vamos a ir a Génesis, capítulo 2. Capítulo 3, ¿ya lo tenemos? Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente, esta serpiente no está hablando solamente de un animal, porque Dios creó todas las cosas. Esta serpiente era el diablo mismo, Satanás mismo, tratando de influir en la creación de Dios, porque cuando Dios terminó el sexto día de crear todas las cosas, dice la palabra que Dios vio todo lo que había creado, y todo lo que había creado, ¿cómo era? Era bueno. O sea que el hombre y la mujer eran, ¿qué? Buenos. La serpiente, nos dice en Apocalipsis, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Esta serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Lo primero que vamos a ver es esta relación. ¿Qué tenía que ver el diablo con este asunto? ¿Qué le interesaba al diablo lo que Dios le había dicho al hombre, o lo que le había prohibido, lo que le había dicho que sí hiciera? Dice aquí que ella era astuta. Y el diablo está en una lucha ¿con quién? Con Dios. ¿Cuál fue la lucha? Recuerden que Satanás era el ángel de la mañana, un querubín protector, que en un momento subió un pensamiento en su corazón, en su mente, ¿verdad? Seré como el Altísimo, dijo, y me sentaré en ese lugar. ¿Qué fue lo que se generó en su mente, en su corazón? La rebelión. Repita conmigo, rebelión. ¿La rebelión de quién es? ¿De Dios? Es del diablo. Eso fue lo que él sintió en su corazón. Se rebeló en contra de quién. Dijo, yo voy a ser como quién. Como Dios, como el Altísimo voy a ser. Me voy a sentar en su lugar. Y esa rebelión se contagió con ángeles, porque dice que una tercera parte de los ángeles siguió la rebelión con Satanás. Entonces esa guerra, esa lucha, ese pleito, Satanás dijo, Dios se dedicó tanto tiempo en crear todas estas cosas. Ha creado al hombre con un propósito. Le dijo que señoreara, le dijo que iba a gobernar todas las cosas. Le dio cierto poder, cierta autoridad. Entonces él empieza a atacar ¿a quién? Con que Dios les dijo que no comieran de todo árbol. Era una mentira, porque él es padre ¿de qué? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, o sea, ni siquiera te le acerques, porque hay un riesgo, hay un peligro. ¿Cuál era? Para que no
muráis. Es como hoy, voy a estar haciendo varias referencias a este mismo ejemplo para que nos vaya quedando. Tiene que quedar en nuestra mente claro la idea esa. Mira, si vas en moto no te le acerques al carro ni lo quieras patear, ¿verdad? Porque vas a salir ¿qué? Volando. No lo toques ni te acerques a ese árbol. Entonces la serpiente dijo a la mujer, y ahí empieza el ataque, en nuestra mente. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué era lo que había en el corazón de Satanás? ¿Ser como quién? Y siembra ese pensamiento en el corazón del hombre. Vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces la mujer hay un cambio en su mente, en la forma en que percibe las cosas. Ella veía ese árbol y veía lo que Dios les había prohibido ¿qué? Hacer. Ahora lo estaba viendo y su visión empezó a cambiar. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y no solamente eso, un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo? Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Esta frase de que comió a sí mismo como ella, porque a veces se dice en son de broma, ¿no? Pero tiene que quedar claro, porque si no, si la mujer fue la que tuvo la culpa, Adán sabía lo que ocurrió, Adán sabía de dónde venía el fruto, Adán supo lo que le dijo la serpiente. Adán, igual que Eva, hizo exactamente, comió de él, así como ella. Y en ese momento entra el pecado en el hombre. La primer victoria del enemigo, no sobre Dios, sino en contra de quién. El hombre dice, no tenemos lucha, ¿contra qué? No fue otro hombre, no fue otra mujer la que indujo al hombre a pecar, sino fue ¿quién? Pero ¿quién fue el que pecó? El hombre. Entonces, vamos a entender que esta lucha tiene que ver con esto precisamente. Segunda de Corintios, capítulo 10. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer los versículos 3 y 4. Y aquí nos habla de lo siguiente, pues 3 y 4 del capítulo 10. Pues aunque andamos en la carne es en este sistema de valores, en este mundo, somos humanos, estamos influidos muchas veces por lo que hace el enemigo, aunque andamos en la carne, caminamos aquí, así como Jesús dijo, dice, guárdalos, porque aunque están en el mundo, estos no son de dónde. Andamos en el mundo, pero no quiere decir que seamos de dónde. Andamos en la carne, no militamos. Militamos es una palabra derivada de la milicia, de ir en el ejército. ¿Y el ejército para qué existe? Para pelear, para guerrear, para librar batallas. Para eso existe un ejército, si no, ¿para qué se fundaría o se establecería un ejército? No militamos según la carne, no nos basamos en las cosas físicas, las cosas que vemos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí a veces nuestra mente gira hacia un lugar que no guarda el equilibrio que yo les digo. Pensamos que luchar contra el enemigo sí, de enfrentárselo y retarlo y decirle, él se ríe de nosotros porque él es más fuerte que ¿quiénes? Que nosotros. Pero dice la Escritura, mayor es ¿quién? El que está en mí que el que está ¿dónde? En el mundo.
dice, ¿cuál es la forma de guerrear? ¿Cuál es la forma en que estas armas de nuestra milicia nos van a servir? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. ¿Qué faltó en Eva? ¿Qué faltó en Adán? Tal vez alguien que estuviera ahí con ellos que le dijera, el Señor te reprenda, Satanás. Vamos a ver unos ejemplos muy interesantes. El primero que quiero tocar es cuando Jesús empieza a hablar de que tiene que padecer, que el Hijo del Hombre va a ser entregado, que el Hijo del Hombre va a ser entregado a los gentiles y que tiene que morir. Esa era la voluntad ¿de quién? De Dios, porque dice la Escritura que Jesús se hizo obediente, tomando forma de siervo, se hizo obediente. ¿Y obediente hasta dónde? Él sabía lo que iba a ocurrir, cómo iba a ocurrir, pero era la voluntad ¿de quién? Para eso lo había enviado el Padre. Y entonces Pedro, ¿era Pedro un seguidor, un discípulo, alguien que incluso había cierta amistad, cercanía, porque a donde quiera que iba Jesús había un círculo cercano al cual permitía a Jesús que se le acercaran? ¿A quién? A Pedro, a Juan y a Jacobo, ¿no? En la transfiguración, cuando resucitó a la hija de aquel principal de la sinagoga. En muchos lugares siempre vemos cerca ¿a quién? A Pedro. ¿Y ustedes creen que Pedro no amaba a Jesús? Porque Jesús le pregunta a él, ¿me amas más que estos? Y él dice, ¿qué? Sí. Pero ahora quiero que pongamos atención. Y entonces Pedro le empieza a reprender ¿a quién? A Jesús, por lo que acababa de decir. Le dice, no, Señor, no digas eso, no digas eso. Pero él ya no estaba en ese equilibrio. Él no se daba cuenta que esa era la voluntad ¿de quién? De Dios. Y entonces Pedro le empieza a reconvenir, casi lo empieza a regañar y dice, Señor, no andes diciendo eso. ¿Qué le dijo Jesús? Quítate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. No porque Pedro fuera Satanás, sino porque ese pensamiento, esas palabras que estaban surgiendo de Pedro, ¿de dónde venían? Venían a la mente de Jesús y ese es el campo de batalla. Por eso Jesús le dice, no, apártate de mí, Satanás. Vamos a ir al Evangelio según San Juan. Creo que es en Lucas. Lucas capítulo 4. Ahora, Lucas capítulo 4, ¿ya lo tenemos? Amén. Miren, hay muchas fantasías que el enemigo se ha encargado de distribuir. Ideas que se ha encargado de difundir y de fijar en la mente de las personas. ¿Qué ideas? ¿Qué idea tiene el mundo del diablo? Un ser rojo, con cuernos y cola, que gobierna en el infierno, ¿no? Y que el infierno es como un gran cabaret donde hay música y donde hay todo tipo de pecado, ¿no? Esa es la idea que el mismo diablo se ha encargado de difundir en medio de las personas, para que las personas tengan una idea distorsionada de él y no sepan cómo actúa verdaderamente. Vamos a poner otro ejemplo. Ahorita viene ya, cada año hablamos de lo mismo, espero que ya haya quedado muy claro entre nosotros, pero este asunto del Halloween, del Día de Muertos, ¿no? Es la sutileza del enemigo actuando en la mente de las personas. Es algo como inofensivo, es para niños, ¿no?
Hay muchos colores, las calabazas, las flores de colores, los papeles, etcétera, los dulces. ¿A qué niño le gustan los dulces? A ver, levanta la mano. Entonces, el enemigo sabe lo que nos gusta y por ahí nos quiere ¿qué? ¿Por qué no se le presentó a Eva de otra forma? Le dijo, mira, este árbol, ustedes comen frutos de los ¿qué? Les gustan los frutos de los árboles. No, es que dijo Dios que no. Y entonces Eva empezó a ver que el fruto era ¿qué? Bueno para comer. ¿Verdad? Entonces así es como el enemigo empieza a distorsionar la verdad y mucha gente cae. Incluso, no voy a hablar mucho de eso, ¿no? Pero hay incluso cierto siervo del Señor al cual yo reconozco que Dios lo ha usado como gran compositor y cantamos muchos cantos de él. Y ahora que es pastor, le digo, está quizás dándole patadas al carro montado en la moto, ¿verdad? Y el que salió disparado, ¿quién es? Que dice que no, que sí se puede celebrar el Halloween, que no pasa nada, que si disfrazamos a nuestros niños no se van a endemoniar. Pero dice la Escritura, no vamos a decir lo que dice uno, no vamos a decir, ¿qué dice la Escritura? No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, ¿se constituye en qué? ¿Seremos enemigos de Dios? Entonces dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a ver este ejemplo. Lucas capítulo 4. Amén. Ok, Jesús lleno del Espíritu Santo. Lo primero que vamos a tener que hacer para guerrear esta guerra es estar ¿cómo? Llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán, acababa de bautizarse y fue llevado por el Espíritu, porque dice que si somos guiados por el Espíritu, entonces vamos a hacer las cosas que le agradan ¿a quién? A Dios. Llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo ¿qué? El enemigo sabe nuestras necesidades y por ahí es donde nos va a atacar. ¿Cuánta gente de mucho dinero hemos conocido? Algunas personas, ¿verdad?, que viven en satélite y tenían negocios prósperos, ¿verdad? Pero la ambición del hombre siempre es mayor, ¿verdad? Y uno decía, bueno, ¿cómo esta gente próspera llegó a estar esclavizado con un brujo de la Merced, con un brujo de allá? Porque le ofrecía que con ciertos rituales y ciertos iba a ganar ¿qué? Más. Iba a estar, ya tenía, pero él quería ¿qué? Sabe el egoísmo, la avaricia, y ahí están haciendo pociones y llevando y trayendo cautivos del enemigo a su antojo. ¿Y ustedes piensan que les iba bien? No, tenían problemas y andaban divorciándose y tenían problemas con los hijos y es ahí van con el brujo, Bueno, entonces el enemigo sabe nuestras necesidades. Jesús estuvo en ayuno 40 días, 40 noches y tuvo ¿qué? Hambre, porque también era un ¿qué? Un hombre como nosotros. Entonces el diablo le dijo, ¿cómo le atacó el diablo? Ahora, les digo que tenemos una idea distorsionada del enemigo, porque le creemos a las películas, pero no le creemos a la ¿qué? A la palabra. La gente religiosa en el mundo piensa que si usted pone una cruz de no sé qué en su casa, el diablo no se va a ¿qué? Acercar. Que el diablo le tiene miedo a la cruz, ¿no? Le acercas la cruz y el diablo se va. Si aquí vemos que el diablo estaba enfrente de ¿quién? De Jesús. Cuando vemos el relato de Job, dice, estaban Dios con los hijos de Dios y de repente llegó ¿quién?
Y hubo un diálogo entre Dios y Satanás y le dijo, ¿de dónde vienes? De andar y de rodear la tierra, o sea, ando a gusto, ¿verdad? Ando bien. ¿Le tuvo miedo de acercarse? Se convirtió en sal, era como los vampiros que si sale el sol se derriten. Hermanos, esos pensamientos están lejos de la verdad. Satanás se le acercó a Jesús y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en qué. ¿Y podría Jesús hacerlo o no? Pero Jesús, ¿cómo respondió? ¿Cómo actuar contra un ataque del enemigo? ¿Cómo actuar? En otra ocasión no quería tocar el tema, pero lo voy a decir. También hay una idea distorsionada entre los cristianos. Me cubro con la sangre de Cristo. Como si la sangre de Cristo fuera un amuleto, un escapulario. Porque no entendemos cuál es la función de la sangre de Cristo. Dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Te sientes pecador? ¿Le has fallado? Entonces sí, cúbrete con qué. Pero no es para combatir contra quién. ¿Cómo se combate contra el enemigo? Primero, como Jesús dice, estaba lleno de qué. Pero si tú vas en la moto y quieres andar pateando los carros alrededor, tú vas a salir volando. El diablo se va a reír de ti, como aquel caso, lo íbamos a leer, pero se nos va a ir el tiempo. Aquellos hijos de Seba, que eran exorcistas ambulantes, y escucharon que la fama de Pablo se estaba difundiendo porque Pablo reprendía a los demonios en el nombre de ¿quién? Y entonces se les hizo fácil y dijo, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el diablo dijo, mira, a Jesús lo conocemos bien, porque cuando Jesús bajó de la barca en el lago del otro lado de Gadara, cuando se le acercó a aquel endemoniado que nadie podía detener ni con cadenas, que vivía en los sepulcros, corriendo fue y se postró y le dijo, ¿qué tienes con nosotros? El diablo conoce quién es qué. Jesús. Y entonces el diablo les dijo, a Jesús yo conozco, y Pablo yo sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿y qué les pasó? Salieron heridos y desnudos. Lo que pasó con el motociclista que patea el carro pensando que le va a hacer ¿qué? Daño. Entonces, lleno del Espíritu, Jesús enfrenta los dardos de fuego del enemigo con el poder de la palabra. Amén. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó al diablo, le llevó a un lugar, a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Aquí es algo muy profundo que podríamos analizar, porque de repente uno pensaría, ¿será que el diablo tiene poder sobre las naciones? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero a veces para discernir estas cosas tenemos que entender cómo actúa el diablo. Ya vimos que le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. ¿Esa era verdad o era mentira? Era mentira. Cuando el diablo le dijo a Eva, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman del árbol, ¿qué va a pasar? ¿Serán como quién? ¿Era verdad o era mentira? Esto que le estaba diciendo a Jesús, ¿es verdad o es mentira? Es mentira, pero a veces el diablo, él mismo se cree sus propias, ¿qué? Mentiras. Porque Nabucodonosor declara, dice, no, yo reconozco al Dios Altísimo, porque Él le da el reino al que Él, ¿qué? A que Él quiere. Y la palabra de Dios dice, no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Entonces el diablo es un mentiroso, hay que identificar.
A ti te daré esta potestad. ¿Jesús querría esa potestad? Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo otra vez? Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo, sobre la parte más alta del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie. Ahora, ahí va. El enemigo le empieza a dar por un lado, por su necesidad. Tenía hambre, le dijo, pues dile a esta piedra que se convierta en qué. No vio resultados. Bueno, entonces le dice, mira, el poder, la autoridad, lo quiere tentar con el poder, ¿verdad? Y no le da resultado porque Jesús dice, no. Dice, en la palabra de Dios dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Bueno, ya que está citando tanto la palabra, dice el diablo, pues yo también me la qué. Yo también me la sé. Por eso hay tantos falsos profetas que hablan de la qué. De la palabra. Ustedes ven ahí a los mormones, a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos tiempos. Yo no sé por qué es un título tan largo, que se la saben la palabra. Estoy diciendo entre comillas. Se sabe la palabra y dicen esto, y van los ¿cómo les llaman? Los misioneros, ¿verdad? Allí embaucando gente que no conoce la palabra. Y al rato resulta y les hablan de Jesús, y les hablan de la oración, y les hablan de todo lo que hablamos, aparentemente hablan. Pero ya que se van metiendo más, les van diciendo, no, pues resulta que mira, el diablo no es tan malo. Porque incluso que el diablo y Jesús son hermanos. Ahora, y Dios es Dios, pero Dios una vez fue un hombre como nosotros. Así que si tú te esfuerzas, si tú vas a llegar a ser un ¿qué? Un Dios. Y sabe el egoísmo, la vanidad y las necesidades humanas, y le dice a los hombres, Dios tiene muchas esposas en el cielo. Tú puedes tener muchas ¿qué? Bueno, entonces empiezan aparentemente con la palabra diablo, el diablo también se la ¿qué? Pero la aplica incorrectamente. Dice, aviéntate. Dice la palabra, dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Respondió Jesús y le dijo, dicho está otra vez, siempre contestó ¿con qué? No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él para siempre. ¿Cuándo lo volvemos a ver actuando a Satanás? Cuando Pedro, ¿no le dijo? Cuando Pedro lo empieza a reprender y le dice, no digas eso, Señor. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Vamos a ver otro caso. Ya no en la vida de Jesús, sino en los que estaban a su alrededor. Vamos a ir al Evangelio de San Juan. Capítulo 18. Capítulo 18 de San Juan, ¿ya lo tenemos? Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose. Este momento es cuando ya Jesús lo habían arrestado, estaba en casa de Caifás. Pedro ahí buscó la forma de escabullirse y ahí estaba en el mismo patio, pero como hacía frío, habían levantado unas fogatas y ahí Pedro se estaba ¿qué? Calentando. ¿Ya? Calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú
tú de sus discípulos? ¿Qué hizo Pedro? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. ¿Se acuerdan cuando vinieron en contra de Jesús? Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a un hombre llamado Malco. Entonces dice, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿Y Pedro qué dijo? No. Y enseguida, aquí menciona 2 veces. Vamos a ir a Lucas capítulo 22. ¿Ya lo tenemos? Amén. Un poco después, versículo 58, ¿ya lo tenemos? Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Tenían cierto acento los del norte de Israel, que eran galileos. Es como aquí en México, que los del norte, en Chihuahua, ¿cómo se pronuncia la che? Entonces, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? Ahora, podemos decir, bueno, ¿cómo es posible? Qué desagradecido Pedro, tanto que había hablado con Jesús, tantos milagros que había visto hacer aquí, aquella vez que anduvo sobre el agua, a lo mejor unos pasos y después se iba hundiendo, pero Jesús le tendió la Pero ¿por qué fue que sucedió esto? Capítulo, aquí mismo en Lucas, vamos a verlo, capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a qué. Les he puesto este ejemplo. El trigo maduro se hace unos manojos. Y para que la espiga de trigo suelte el grano, lo que es el trigo, se tiene que golpear. Y no se golpea así nada más de ya se suelta. No, se tiene que azotarse fuerte. Cuando el rastrillo se ponía sobre ellos, era una tabla y abajo había como unos dientes de metal y se subía alguien arriba y se rastrillaba el trigo para que soltara el ¿qué? El grano. Entonces le da este ejemplo. Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ¿qué dice? Ahora, aquí hay algunas cosas que a veces no nos da tiempo de verlo todo a profundidad, pero quiero que les quede al menos esto en la mente. Bueno, resulta que aquí Jesús le dice a Pedro, mira Pedro, Satanás ha pedido tu ¿qué? Tu vida para zarandearte como a qué. ¿Y Satanás a quién se la pidió? A Dios. No fue Dios el que le dijo a Satanás, ¿no has visto entre los hombres a mi siervo Job, que no hay otro como él? Para un justo, temeroso, recto y apartado de quién. Y entonces Satanás dice, pues sí, pero Job no te sirve de balde, ¿verdad? Porque tú le has colmado de bienes, le has llenado de cosas buenas, pero quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo blasfema de ti en tu misma ¿qué? Presencia. Y entonces Dios le da permiso ¿a quién? A Satanás, para que le quite todo lo que tiene. Y en un solo día Job pierde a sus hijos, pierde los rebaños, pierde los camellos, pierde todo en un día. Pero dice que Job seguía andando en su integridad. Dice, Dios dio, Dios quitó. Y entonces llega Satanás otra vez con Dios y Dios le dice, mira, tú decías que iba a blasfemar, pero sigue siendo un hombre íntegro. Dice, pues sí, pero el hombre dará todo por su propia
No lo tocaste a él, tocaste lo que tiene. Pero tócalo y vas a ver cómo. Y cuando Dios le da permiso y dice que le viene una sarna. Bueno, ¿qué es lo que les quiero decir? Cuando oramos, este era otro tema, pero lo voy a tocar aquí. Hermanos, nosotros a veces nos dedicamos a andar pidiendo que los demás oren por nosotros. Hermano, ore por mí, y ore por mí, voy a hacer un examen, voy a ir acá, voy a ir allá. No está mal porque dice la palabra que debemos de orar los unos por los otros. Pero a veces hay una dejadez, incluso hay una superstición. Hay gente que a veces se nos dice, ustedes que están más cerca de Dios, oren por mí. Ahora, me llama la atención que estudiando el tema de la oración, entre los discípulos no se toma, no se nota, no se ve en los evangelios que algún discípulo le haya dicho a Jesús, ora por quién, ora por mí. Pues estaba Jesús con ellos, ¿por qué no aprovecharon y dijeron, Señor, ora por mí para que se me quite lo necio? Hubiera dicho Pedro, ¿no? Pero lo que sí dijeron fue, Señor, enséñanos a qué, a orar. ¿Cuándo usted se ha acercado a decirle al Señor, Señor, enséñame a qué? A lo mejor oro, pero oro mal, ¿no? Dice la Escritura, pedís y pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Entonces se acercaron y le dijeron, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús, eso sí, les dice, sí les voy a enseñar a orar. Ustedes pues oraréis, Padre nuestro que estás, santificado sea. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. El pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quién. No nos metas en qué. ¿Usted ha orado así? O ya que está metido en la tentación, pero ya salió volando de la moto. ¿Ah? Porque dice, orad y velad para que no entréis en qué. En tentación. El enemigo te va a pedir. Y uno diría, ay no, pero el Señor no me va a dar, ¿va? El Señor me quiere mucho, ¿va? Jesús le dijo a Simón Pedro, Satanás ha pedido ¿qué? Tu vida para zarandearte como a qué. El enemigo no querrá darnos una zarandeada. ¿Acaso? ¿Estás listo ya para la zarandeada del enemigo? ¿O no vas a saber ni por dónde va a llegar? ¿Cómo es que el enemigo opera? Ya lo estamos diciendo, hermanos, a través de la ¿qué? De la mente. Él va a poner pensamientos en tu vida. Ahí está, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Te está yendo peor que cuando no ibas. Ajá. ¿Para qué vas tanto? Mira tu familia, mira tu trabajo, mira esto. Y usted le cree, y le cree. Sí. Nunca le dicen, no. Aquí la palabra de Dios dice, la bendición de Jehová es la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Vamos rápidamente a San Marcos, capítulo 16. Ya lo tenemos, versículo 14 en adelante. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, ¿y qué? Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será como. Estas señales seguirán ¿a quiénes? ¿A quiénes? En mi nombre echarán fuera demonios.
Pero el primer lugar donde debes echar fuera a los demonios es cuando vienen a atacar. ¿En dónde? En tu mente. Porque tú siempre quieres ver demonios en los demás. Ah, el hermano anda mal, la hermana anda así. ¿A qué le hace esto? ¿A qué le hace aquello? Pero no te pones a pensar que el que te está metiendo esas ideas es ¿quién? Y no lo paras en seco y le dices, vete de mí. Porque es muy sutil. A veces se te acerca un hermanito, otra hermanita, ¿no? Y se te acerca y te empieza, y salen los comentarios, ¿no? Porque siempre somos comentaristas. Hermano, hermana, ¿no te has fijado que el pastor como que le falta, ¿verdad? Como que le falla, como que esto, como el otro, y el otro como que dice, sí, cierto, ¿verdad? Sí, sí, y su familia, y sus hijos, y, sí, cierto, ¿verdad? Y no te volteas y le dices, vete de mí, ¿qué? No, lo apapachas, ¿no? Y no solamente lo apapachas, sino tú también ya vas y se lo dices a quién, a alguien más. Hermanos, dice, Él nos ha dado poder, nos ha dado ¿qué? Autoridad. Bueno, pero también se dan los casos, ¿no? O sea, que ver también cuando Dios revela, porque a veces uno no se puede confundir. Exactamente. Ahora, a ver, vamos viendo para ver. Vamos viendo para ver. Usted y yo sabemos cuando alguien habla en forma de chisme, no con una preocupación genuina. Nadie se le acerca a usted a decirle, hermano, como, ¿no sientes como que al hermano le hace falta un carro nuevo? ¿No deberíamos orar por eso? ¿Ah? ¿No? A nadie le ha hecho esto. A lo que se está refiriendo a nuestra hermana Doris también es esto. Cuando Dios te pone, pero para que Dios te ponga, ¿qué necesitas hacer? Dice que los profetas que profetizaron en vano, ¿no? Dice, yo no les di esa palabra, ellos profetizaron porque ellos ¿qué? Pero dice, yo daré mi palabra a aquel que está en mi secreto. ¿Has estado en su secreto? Si tú estás en el secreto de Dios, Dios te va a revelar y tú no vas a querer ir porque va a ser como Jeremías, que dice, Señor, mira, cada que les hablo me va peor, ¿verdad? Les digo yo lo que tú me dices que les diga y ellos en vez de creerme me quieren aventar al pozo, ¿no? Pero vas a tener que ir porque Jeremías dice, fuiste más fuerte. Yo dije, ya no voy a hablar en tu nombre, pero fuiste más fuerte que yo. Me sedujiste y yo me dejé seducir. Entonces cuando vives en el secreto del Señor y Dios te dice, mira, ve a decirle a mi hijo, a mi hija, tú vas y se lo dices, no es un chisme, se lo vas a ir a decir y vas a decir, mira, el Señor me puso que andas mal, y que alivies tu vida porque si no, el Señor te da una ¿qué? Oportunidad. Pero bueno, ese es otro tema, lo veremos en otra ocasión. Entonces, a lo que me refiero son esos pensamientos, ¿verdad? No solamente en el asunto de crítica hacia otros, ¿verdad? Sino hacia ti mismo, que te dicen, no, tú no puedes, tú no sirves para esto, ¿para qué oras tanto? ¿Para qué lees tanto? ¿No? O también otros pensamientos como decían, los hermanos son bien estrictos, tú vete al cine, vete al baile, pues ¿qué puede pasar? ¿No pasa qué? No pasa nada. ¿Dónde están esos pensamientos? Decía el otro día nuestra hermana Belenda, que cuando alguien cae en pecado, pues hay varios espacios donde podemos arrepentirnos, ¿no? Pero vas avanzando, toda la batalla fue en tu mente y no diste un espacio para decir qué, para decir no. Vas cayendo en el juego de quién, de Satanás. Vamos a terminar, hermanos, leyendo en Efesios capítulo 6 otra vez. Tenía muchos otros versículos aquí, no nos va a dar tiempo, o si a ustedes les parece interesante, ¿les gustaría que lo siguiéramos viendo la semana que entra? ¿Sí? Efesios capítulo 6, donde veíamos que no tenemos lucha
Bueno, pero un poquito antes, del 10, amén. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder. ¿Cómo te fortaleces en el Señor? ¿Cómo puedes estar fortalecido en el Señor? La oración. Esa oración de Señor, dame, bendíceme, guárdame, guárdame, y esto, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. ¿Esa oración será? Fortaleceos en el Señor. ¿Cómo me voy a fortalecer? Dice la palabra que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, les habló a esos que habían juzgado a Jesús, a esos que habían contratado testigos falsos. Dice, ustedes se oponen siempre como vuestros padres al Espíritu Santo. Amén. Y comenzó a hablarles desde Abraham y ellos rechinaban los dientes. ¿Tuvo miedo Esteban? Dijo, no, mejor no digo nada, no dice que si a Jesús lo mandaron crucificar, ¿verdad? Dice que en un momento vio los cielos ¿qué? Abiertos. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y aquellos aventaron polvo hacia el cielo y arremetieron a una en contra de él y lo llevaron a rastras y lo apedrearon hasta morir. Dice, Esteban estaba como lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo te fortaleces en el Señor? Llénate de ¿qué? No os embraguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Mas sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué después dice ese versículo? No, el que les estoy diciendo, no recuerdo dónde está. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay, mas sed llenos de ¿qué? Cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Amén? Pero quiero que lo busquen porque no me acuerdo qué más dijo. A ver, fuerte, hermana, por favor. Ahora, ¿cómo se muestra esa llenura del Espíritu? No porque ponga mis ojos en blanco cuando oro y siento así como que vuelo. Se nota en tu forma de ser, en tu forma de actuar, en la palabra que hay en tus labios. ¿Cómo hablas? Dice, hablando entre vosotros con que críticas, chismes, murmuraciones, hasta herejías, ¿así será? No, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. Te fue mal, se te ponchó una llanta, dale gracias ¿a quién? Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después regresamos capítulo 6, verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Tienes que estar vestidos, no de una parte, tienes que estar vestidos ¿de qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él te va a acechar. Él está esperando a agarrarte descuidado. Pero como siempre estamos como angelito, el otro angelito, dormidos, ¿ah? Pues el enemigo nos va ¿a qué? A sorprender. ¿Ah? Déjelo dormir, no pasa nada. Era un ejemplo, hermanos, para que nos pusieran, porque todos dijimos, sí, mira, se durmió, ¿verdad? Pero a veces, aunque estamos con los ojos abiertos, de todas maneras, ¿qué? Andamos en otro canal, ¿verdad? Y hablamos de estas cosas, pero, sí, no, hermano, anótelo. ¿Cómo es que yo enfrento al enemigo cuando él ha venido a tratar de qué? De zarandearme. ¿Cuántos? Y es a lo que iba ahí, pero hermanos, no nos va a dar tiempo, pero lo vamos a ver la semana que viene. ¿Cómo le hemos fallado a Dios? ¿Cómo es que hemos salido volando de la moto cuando queremos patear al carro? Cuando hemos puesto nuestra confianza en algo más y no en quién, en Dios.
Voy a dar un ejemplo, nadie se sienta, pero es un ejemplo. Pero agárrese ya, una vez. No. Cuando nosotros no demostramos nuestra confianza en Dios, creemos que creemos en Él, pero cuando alguien más nos dice, oye hermano, te invito a unos préstamos, están bien buenos, ¿para dónde corremos? No, es que este negocio es el bueno, ¿para dónde corremos? Ejemplos más peores todavía, pero es lo mismo exactamente. Hay hermanos que tienen familiares que van al cuarto y quinto paso y los invitaron, ¿y ellos qué? Ellos fueron. ¿Qué se llenaron allí? Cuidado, ¿no? ¿De qué se llenaron allí? Y no solamente allí, también en esto de los préstamos, ¿de qué se llenaron? De deudas, porque dice, Señor, pues mira, me dieron tanto y ni sé qué, nada. Pues ya vamos con el Señor ya que nosotros decidimos, pero nunca le preguntamos al Señor, ¿verdad? ¿Será tu voluntad? No, primero hago ya, si no me salen las cosas. Señor, mira cómo estoy, quebrado, endeudado. Hermanos, aguas, porque no estamos reprendiendo a quién. No tenemos lucha contra qué. Porque siempre le queremos echar la culpa. ¿A quién tuvo la culpa que me invitó? Y si fue un hermano, peor. Pero no fue él el que le sembró la idea. El que le sembró la idea, ¿quién fue? Satanás. Y nosotros caímos, ¿no? Nos aventamos del pináculo. El enemigo nos sube al pináculo del templo y ahí vamos volando. Hermana Belén nos decía, la otra vez vi en el Facebook, decía, el diablo nos pone el platillo, pero no nos obliga a comerlo. Cuando Dios le habla con Caín, que se enoja porque Dios vio con buenos ojos la ofrenda de Abel, pero no le agradó la de Caín. Dice que decayó su semblante, o sea, puso mala cara, o sea, puso cara. Dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, si haces las cosas bien, serás reconocido, pero aguas, porque si haces mal, acuérdate que el pecado está a la puerta. Pero con todo eso, esa palabra que le dice Dios a Caín es lo que debemos entender. Con todo eso, a ti será su deseo. ¿Qué quiere decir? Nadie te va a obligar a qué? A pecar. Tú vas a decir sí o vas a decir no. Que el Señor nos bendiga.